Bueno, pues vamos a empezar entonces esta segunda clase del curso que se llama El Padre que yo quiero ser. La semana pasada vimos la clase número 1 y lección 1 y 2, donde hablaban de la labor más importante que hay en el mundo, que es ser padre, ¿no? Y la segunda, que es el vínculo paterno. Hoy vamos a ver entonces lección 3 y 4, que es la pureza, por un lado, la pureza del Padre, y otro, la verdad del Padre. Vamos a empezar entonces con la lección 3, que es la parte de la pureza del Padre. El ejemplo que hay, de hecho vimos algunos datos importantes desde la lección 1, desde la lección número 1, donde habla de la función más importante, que es ser padre. La semana pasada estuvimos viendo algunos datos, ¿no? Investigaciones que han hecho universidades, que han hecho algunos investigadores, acerca de ciertas cosas que en este caso se muestran, ¿no? Patrones en familia, en jóvenes, ¿no? Ciertos aspectos que tienen que ver con la presencia del padre, ¿no? Específicamente del padre varón, también la mujer es importante, pero en este caso estamos viendo aspectos relacionados totalmente con el padre, con el varón, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la pureza, algunos factores relacionados con el padre. En este caso podemos ver, según lo que tenemos en cuanto al libro, y que ahora es parte del manual, el padre que yo quiero ser, que el padre tiene la primera y la potencial oportunidad de dar forma a la parte de las convicciones y a la conducta sexual de sus hijos. Entonces, esta parte de la pureza tiene que ver mucho con el aspecto sexual. Y en esto, pues yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia historia, ¿no? Tiene propias cosas que poder contar, ¿no? En este aspecto. Sobre todo, pues no sé, si tuviste un padre que te habló, un padre que te guió en el aspecto sexual, un padre que te orientó, que te resolvió tus dudas, que fue una guía para ti en esto, o bien, tal vez nada, ¿no? Yo hablándoles, por ejemplo, de mi caso, pues de mi padre jamás oí una palabra, ¿no? Una guía, una enseñanza acerca de la sexualidad. Nunca, ¿no? Nunca. Entonces, es algo difícil porque es algo con lo que tienes que crecer, pero es algo que tienes que aprender tarde o temprano. Y si lo aprendes de una forma negativa, si lo aprendes en un lugar equivocado, puede ser que te puedas desviar, ¿no? Puede ser que te puedas desviar. Entonces, yo la verdad le doy gracias a Dios que a una temprana edad pude encontrarme con él, pude tener un cierto conocimiento de la palabra y que me ayudó en esto, ¿no? O sea, que me ayudó en cuanto a tomar decisiones en cuanto a mi sexualidad. Entonces, son aspectos fundamentales que en realidad quien tiene que hacerlo, afirmarlo, es el padre, ¿no? Entonces, bueno, según una investigación, hay una influencia del padre en tres áreas, ¿no? Uno es, ahí lo tenemos en el manual, la presencia del padre, ¿no? Entonces, algunos aspectos que podemos tener ahí acerca de la presencia del padre, que es un factor determinante en las actitudes y acciones sexuales del niño y de la niña, ¿no? Obviamente, o sea, de los hijos y de las hijas. A un dato que habíamos visto con anterioridad, habla de la investigación en la Universidad de Johns Hopkins, donde encuentran que chicas adolescentes en familias sin el padre son 60% más propensas a tener relaciones sexuales premaritales. O sea, esto es un dato muy revelador, ¿no? Acerca de lo que sucede con las chicas y de por qué buscan. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra investigación, Robert Billingham, investigador de la Universidad de Indiana, sugiere que los valores que se crían los varones, perdón, que se crían sin la presencia del padre, pueden seguir más el ejemplo de ciertos estereotipos, hablando de, por ejemplo, de la cultura, de cómo debe o cómo se supone que debe comportarse el hombre, y esto lo tenemos muy marcado en la televisión, en las películas, acerca de la figura de un hombre, cómo es, ¿no? Que en general sabemos que la mayoría de las veces va en contra de lo que Dios quiere, ¿no? Podemos hablar de el hombre como teniendo una libertad sexual o teniendo una, una fama, ¿no? Sexual o aspectos de este tipo. Entonces, la presencia del padre es fundamental, ¿no? En estas áreas. La segunda es la atención del padre. No solo la presencia, sino la atención, ¿no? Habla en el libro El Padre, figura y la figura y la fuerza. Aquí es esta parte que les comentaba, donde se cita un estudio se le hizo a 7,000 mujeres, se entrevistó a 7,000 mujeres que trabajaban en bares y en clubes desnudistas, sobre todo en la parte de los Estados Unidos, y bueno, ellas comentaban que uno de los aspectos que las orillaron
a tomar este trabajo, pues obviamente era el aspecto económico, ¿no? Esto influyó sobre su decisión para trabajar en ello. Pero dentro de esto, la mayoría también admitió que probablemente buscan la atención masculina que nunca tuvieron en su niñez. O sea, el padre estuvo, tal vez, ¿no? O sea, sí estuvo la presencia, pero nunca hubo una atención hacia las mujeres. Entonces, esto genera una influencia en la mujer hacia qué decisiones tomar de cómo vivir su sexualidad, ¿no? Entonces, hay una correlación entre la falta de atención paterna y la conducta sexual de las mujeres, ¿no? O sea, son datos muy reveladores, ¿no? Muy, muy importantes que nos tienen que hacer pensar, que nos tienen que hacer reflexionar acerca de nuestro papel como padres. Y bueno, puede ser que tal vez nosotros, a lo mejor nuestros hijos ya están grandes o en algunos casos ya inclusive pues ya casados y todo esto, pero en general podemos reflexionar acerca de los aciertos, los errores que cometimos y obviamente tratar de enseñar a otros, ¿no? O sea, a nuestros propios hijos todavía tal vez, aunque estén casados, pues hablarles de los errores que cometimos, ¿no? Vamos a hablar acerca de la verdad en un momento, pero también tratarles de que ellos puedan darse cuenta a tiempo todavía de lo que están haciendo. Tercer aspecto es la cercanía del padre, ¿no? Entonces ya vimos por un lado la presencia, ¿está o no está? La segunda está, pero no hay atención. Y la tercera, ¿qué tan cercano es, no? O sea, aun cuando está, ¿qué tan cercana es la relación? Dos estudios realizados por el ministerio de Josh McDowell, quien es el autor del libro que estamos estudiando, El padre que yo quiero ser, se aplicaron en 1987 y 1994, indican que la actividad y la promiscuidad sexual era menos probable entre adolescentes, tanto hombres como mujeres, que reportaban sentirse cerca de sus padres. O sea, el padre está cercano, el padre está ahí, o sea, interesado, participando en la educación de su hijo o de su hija. Entonces, una relación sana con papá, con el padre, es un factor, parece fundamental o importante, en el hecho de que tanto jóvenes como jovencitas se abstengan de tener relaciones sexuales premaritales. Fíjate, qué importante es esto, ¿no? Qué importante es la figura del padre, ¿no? Qué tanto influye la figura del varón en la familia, ¿no? Hablando de la cercanía del padre, la tercera entre las más grandes influencias, pensando en ellos, si cualquiera de estos tres factores que acabamos de mencionar relativos al padre falta, pues papá será un tercero, ¿no? Lejano entre los factores que compiten por influenciar las normas sexuales del joven. Yo te invitaría a que pensaras un poco, ¿cómo fue tu juventud? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cuáles eran las luchas sexuales que mantenías para que te des cuenta de lo importante que es para un joven esto? Podemos nosotros ahorita hablar de que pues ya estamos en una edad adulta, en una edad madura, y que ya no tenemos a lo mejor tantas luchas con el aspecto sexual, pero recuerda cómo era, ¿no? La parte de la adolescencia, el despertar a la sexualidad, el sentir los cambios, ¿no? En el cuerpo, en la mente, ¿no? En todo lo que es el hombre. Bueno, pues era algo importante, ¿no? Y vivir esto de forma acompañada, cercana, sobre todo del padre, informada, es fundamental. ¿Quiénes son los que influyen o quiénes son los que pueden influir en un joven en tomar decisiones equivocadas, en que se vaya por un rumbo equivocado? Pues uno, tenemos ahí el punto A, la presión de los compañeros. Esto es fundamental. Recuerda un poco, pues tal vez tu juventud y qué tan fuerte era la influencia de los amigos. ¿Qué tanto te invitaban a hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Qué tanto te movían, te empujaban a experimentar sexualmente ciertas cosas, ¿no? O sea, es algo muy, muy fuerte, ¿no? La presión de los amigos, porque hay algunos chicos jóvenes que despiertan más pronto a la sexualidad, a veces por otros jóvenes también. Entonces, esto es importante. Entonces, los amigos de su edad, de cada uno de los jóvenes, tienen una influencia fuerte en el joven, ¿no? La cultura que se vive actualmente, la cultura juvenil, emite un valor, ¿no? Tiene un valor, un mensaje en cuanto a lo que valoran como lo que es la sexualidad, la identidad también sexual, la aceptación entre ellos, quien ya tuvo relaciones o quien no ha tenido, ¿no? Entonces, la presión de los amigos en el aspecto sexual es uno de los mayores determinantes en que el adolescente inicie con su actividad sexual o no, ¿no? Entonces, sobre todo, si los jóvenes carecen de algunos de los aspectos que estábamos mencionando, ¿no? De la cercanía del padre, de la atención del padre o de la presencia del padre. O sea, si no cuenta con alguno de estos tres, es una presa mucho más fácil, ¿no? Para la parte de los amigos, para la parte de la cultura que se está
viviendo, ¿no? Un estudio que viene marcado aquí en la parte de la presencia de los amigos, ya me moví mucho, permítanme. Un estudio que viene ahí, que viene marcado, habla de un estudio de 1,000 adolescentes, muestra que 76% de los adolescentes se puede aventurar o se va a aventurar sexualmente lo suficiente como para sentir que tiene experiencia en este ámbito y, sobre todo, que se va a ver aceptado por sus amigos, que no lo van a hacer a un lado, que va a ser aceptado por ellos porque tiene una experiencia ya sexual y es algo que se platica, es algo que se comunica, ¿no? Entre los jóvenes. Entonces, esta es una influencia, ¿no? Es una influencia muy, muy fuerte la presión de los amigos en el aspecto sexual. Ya me volví a mover, perdón. Segundo aspecto, los mensajes de los medios de comunicación masiva que tenemos, como lo es la televisión, ¿no? Como lo es la música, como lo es hoy el Internet, ¿no? Todos estos aspectos, pues son fundamentales para que el joven decida o no decida tomar una decisión en cuanto a la parte sexual en su vida, pero son de gran influencia, ¿no? Entonces, estos mensajes de que van a través de los medios de comunicación. Entonces, bueno, por ejemplo, hablando de esto, la mayoría de los compañeros que hay afuera, a veces de nuestros hijos, han aprendido lo que saben del sexo, a veces no de sus padres, no de la iglesia, no de la escuela, ¿no? Sino de las corrientes que hay, ¿no? La televisión, todo lo que enseña. Yo me quejo mucho de un programa que se llama la Rosa de Guadalupe, ¿no? No sé si la han visto, la han llegado a ver ahí en la televisión, que en teoría es un programa bueno, ¿no? O sea, que orienta, habla mucho de los jóvenes y cuestiones así, pero si lo analizan bien, tiene un gran contenido de mensajes sexuales, ¿no? Para los jóvenes, ojalá algún día lo vean, y tiene un gran contenido, ¿no? De mensajes sexuales. Yo hasta digo, wow, o sea, este programa está muy, muy liberal, ¿no? En algunos aspectos. Según al final del programa, pues se arregla, ¿no? El asunto ahí con el airecito y todo lo que sale, pero realmente tiene un gran contenido, ¿no? De mensajes sexuales que yo creo que más que positivos son negativos a veces para los jóvenes, ¿no? El cine, todas las películas que hay, ¿no? Prácticamente hoy tú vas al cine y es difícil encontrar una película que no tenga un contenido sexual, una escena que aunque no sea tan explícita sexualmente hablando, pues ya te lo imaginas, ¿no? En tu mente está la imaginación de lo que está pasando y todo esto. Entonces, el cine también es una fuente de influencia, ¿no? En cuanto a la cultura. La música, el libro menciona la música rock, pero pues, creo que en general muchos tipos, ¿no? De música como esta parte del reggaetón y todo esto que de repente no nos gusta mucho ya a los más grandes, pero contenido sexual desde las letras, desde los ritmos, ¿no? Desde los bailes, da un gran contenido sexual que es donde aprenden los jóvenes, ¿no? Y sobre todo actualmente el Internet, ¿no? Los jóvenes tienen en la palma de su mano el mundo, ¿no? Pueden acceder a cualquier contenido que quieran sin ninguna restricción, sin ningún problema. Tú estás simplemente conectado a Internet y puedes conectarte a cualquier aspecto, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, esto que estamos mencionando es un contexto de cómo está la situación, de lo que puede generar la falta de un padre, ¿no? O la falta de atención o la falta de cercanía de un padre y si por el otro lado hay ciertos mensajes o ciertas influencias en nuestros hijos, pues están siendo presas, ¿no? De muchos mensajes. Y la verdad es que los padres pues caemos en ciertas trampas, ¿no? Las trampas de los horarios, las trampas del trabajo, ¿no? Las trampas de los compromisos, donde dejamos en segundo plano a nuestros hijos, dejamos en segundo plano a nuestra familia, porque lo más importante, decimos, es el trabajo, ¿no? Lo más importante es cumplir en el trabajo y creemos que esa es la parte más importante, pero en realidad, ¿en manos de quién estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? En manos de quién, de los medios de comunicación, de la parte cultural, de los amigos, y en realidad ellos son quienes los están educando. Por nosotros no actuar, por nosotros poner ciertas justificaciones como los tiempos, los horarios, el trabajo. Entonces, en realidad esa parte tenemos que reflexionar y hacer un esfuerzo por estar con nuestros hijos, ¿no? En este caso. Vamos a ver que entonces el padre tiene que ser un ejemplo de pureza. Recordando un poquito lo que veíamos la clase pasada, es que en este curso vamos a estar analizando atributos de Dios, ¿no? Características de Dios como padre, ¿no? Que nos pueden ayudar a nosotros también para seguir el ejemplo de Dios como padre, ¿no? Entonces, el primer ejemplo, el primer atributo es la pureza. O sea, Dios es puro, ¿no? O sea, Dios ama la pureza. Entonces, los preceptos de Dios demandan pureza. O sea,
lo que Dios habla a través de su palabra, desde el inicio hasta el fin de ella, de lo que tenemos en la Biblia, hablan de pureza. Este es un gran ejemplo, ¿no? Entonces Dios ha hablado por medio de la ley, por medio de los profetas, por medio de cualquier mensaje en su palabra, ¿no? Acerca de la pureza. Entonces, los principales aspectos de sus normas es que Él es puro, ¿no? Y entonces, cualquier aspecto que implique impureza sexual es mala, ¿no? Que en este caso lo podríamos definir, la impureza sexual, como cualquier actividad fuera del matrimonio, ¿no? O sea, el sexo, Dios lo ha diseñado para que se lleve a cabo, para que se practique dentro del matrimonio, solo dentro del matrimonio. Entonces, cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, cualquiera que sea, ponle el nombre que tú quieras, desde infidelidad, ¿no? Desde engaño, desde pornografía, desde masturbación, cualquier otro aspecto, estamos hablando fuera del matrimonio, no es algo que Dios diseñó, no es algo que Dios pensó, no es algo que Dios planeó en el aspecto sexual, entonces estamos hablando de impureza sexual. Algunos ejemplos que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de ello, tenemos ahí, hablando acerca de la pureza sexual, Hechos 15:29 dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Dice, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, ¿no? O sea, fornicación. ¿Qué es la fornicación? Son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Poder tener una relación sexual con una mujer con la que no estoy casado, ¿no? Entonces, esa es la parte de la fornicación. Ahora, pregunta, ¿Dios está de acuerdo con esto? Obviamente no, ¿no? Él espera o él quiere que cada hombre, cada mujer tenga una pareja, ¿no? Que pueda formar una familia y que dentro de ello pueda disfrutar de la actividad sexual, pueda disfrutar del aspecto sexual en todos sus ámbitos, desde la procreación, la recreación, ¿no? En el aspecto sexual. Entonces, hablando acerca de estas situaciones, hablamos de impureza sexual, ¿no? Primer carta a los Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? Entonces, hablando en profundidad o más acerca de la fornicación, dice que todos los pecados son hacia afuera, pero este aspecto de la fornicación es hacia adentro, ¿no? O sea, estás pecando contra ti mismo, atentando contra tu cuerpo, marcándolo como impuro, ¿no? Entonces son aspectos para Dios muy, muy importantes y fundamentales, ¿no? Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, dice, como conviene a santos. Y fíjense, de lo que llevamos ahorita de estas citas, pues, o sea, compara la fornicación con otro tipo o le da la misma importancia a otro tipo de pecados como la idolatría, ¿no? Como estos aspectos que está mencionando acá, la inmundicia, la avaricia, ¿no? Que son cosas que no practican los santos de Dios, ¿no? Que no practican los santos hombres de Dios o las santas mujeres de Dios. Entonces, por eso está hablando de la importancia que tiene este aspecto para el Señor. Colosenses 3:5 dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿no? Nuevamente, el apóstol Pablo ahora dice, haz morir todo esto en nosotros. Y en realidad, en aquellos tiempos era algo con mucha libertad, ¿no? En la cultura de aquel tiempo. Si recuerdan algunas de sus clases donde se les menciona ciertas prácticas sexuales que había en aquel tiempo, ¿no? Donde los hombres iban a los templos a adorar a sus dioses a través de la actividad sexual, ¿no? Había lo que se llamaba la prostitución templar, si recuerdan este aspecto. En ciertos templos había prostitutas a las afueras de los templos, esperando a que llegara un hombre, ¿no? Esperando a que llegara un hombre y que tuvieran relaciones sexuales, y esto era una forma de adoración a los dioses, ¿no? Entonces, obviamente, pues, como cuando uno va al templo, pues era una ofrenda, ¿no? Una ofrenda, y económicamente también para pagarle a aquella mujer, y era de lo que se mantenían, ¿no? Era la llamada prostitución templar. Entonces, como lo vemos, en muchos lugares era un fenómeno muy, muy, muy dado, ¿no? En aquel tiempo. Hoy no llega a ese grado en cuestión templar, pero sí es un problema muy grave socialmente hablando, la fornicación, ¿no? Hoy las personas pueden tener relaciones sexuales con una, dos, tres, cuatro, cinco parejas
a lo largo de su vida, ¿no? Y no pasa nada, o sea, no pasa nada, o sea, nadie te dice nada y todo está bien. Y hablando masculinamente, mientras más parejas tengas relaciones sexuales, más hombre te sientes, ¿no? O más, en general el mundo te dice que eres más hombre, ¿no? Entonces, bueno, son parte de los mensajes que pueden llegar a nuestros hijos, ¿no? Varones y a veces, inclusive hoy, hasta las mujeres también, ¿no? O sea, cada vez las mujeres han entrado más en este campo de la sexualidad. Anteriormente era un campo donde los hombres participaban más, pero hoy también las mujeres tienen una gran participación en ello. Y la última cita que tenemos ahí, la primera carta a los Tesalonicenses 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces vemos cómo el Señor, a través de Pablo, en este caso, la mayoría de los textos, pues está haciendo mucho hincapié acerca de la pureza, acerca de mantenernos puros delante de Dios, ¿no? En un aspecto importante. Entonces podemos darnos cuenta que Dios valora la pureza, ¿no? Él le agrada la pureza, Él es puro y por eso le agrada. Y ha tratado de transmitir este valor constantemente a su pueblo. No solamente nos referimos al aspecto sexual, sino en todo habla de pureza, ¿no? Y algunos ejemplos que tenemos ahí en el manual, haciendo remembranza, por ejemplo, de la construcción del tabernáculo, Él pidió oro puro, ¿no? O sea, oro que no estuviera contaminado con otros metales, ¿no? Con otras sustancias, que el oro fuera puro, ¿no? Incienso puro para el uso en el culto, ¿no? Que fuera totalmente purificado, ¿no? Este incienso. Los animales puros para los sacrificios, ¿no? Para poder ofrecerle al Señor, que eran animales que no debían de tener defectos, ¿no? Que eran los mejores animales que tenía la persona que iba a ofrecer ese sacrificio. Ya hablando en otros aspectos, hablando acerca del hombre, él quiere, Mateo 5:8 menciona de un corazón puro, él está buscando el corazón puro en cada uno de nosotros. Santiago 1:27 habla de una relación pura, ¿no? Sin mancha, ¿no? Que no esté contaminada, una religión totalmente pura, ¿no? Y carta a Timoteo 5:2 habla también de relaciones entre nosotros, entre los seres humanos, entre los cristianos puras, ¿no? Primer carta a Timoteo 5:2. Entonces, con estos aspectos quiero enfatizar que a Dios le agrada la pureza, que Dios es puro y que valora mucho, le importa mucho la pureza a Él, pero también que el hombre o que la iglesia lo pueda practicar, que pueda valorar también esta misma pureza, ¿no? Entonces dice, este precepto revela algo sobre Dios mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Padre modelo es puro. O sea, sería ilógico que Dios nos pidiera pureza, nos estuviera exigiendo tanta pureza y Él fuera impuro, ¿no? O sea, Él se portara o tuviera una forma impura de actuar, ¿no? Entonces tenemos ahí la relación o la referencia a primera carta a Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿no? Teniendo una relación con Él, teniendo un parecido con Él, teniendo una cercanía con Él. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza en Él, esperanza en lo que Él es, esperanza en lo que Él representa para nosotros. Entonces nos purificamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos como Él, porque somos como Dios, y Dios es puro, ¿no? O sea, Dios, su palabra nos está mostrando que Él es puro. Entonces, es un aspecto fundamental el poder enseñar esto a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, poder compartirles el aspecto tan importante que es la pureza. Nosotros hemos dado unas clases a los jóvenes acá en la iglesia y les preguntamos, y yo te quiero preguntar a ti también en esta noche, ¿cuál es la diferencia entre pureza y abstinencia? Quisiera que alguno de ustedes me pudiera compartir qué es lo que piensa en cuanto a esto. Por un lado, ¿qué es la abstinencia sexual? Y por otro lado, ¿qué es la pureza sexual? O si podemos pensar que es lo mismo, si me abstengo de la cuestión sexual, entonces ya soy puro. ¿Qué piensan algunos de ustedes en cuanto a esto? Hermano, yo pienso que hay muchos hombres o mujeres que tienen abstinencia, pero no basada en la ley de Dios. Tienen una Ajá. abstinencia moral, creada por sus padres, pero no afianzada en una abstinencia por Dios. Mientras que Sí. la pureza va más allá de la abstinencia, es una parte que se debe tener y, y es por meramente por la
desconexión o por la obediencia a Dios, pienso yo, hermano. Ok, sí, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo, Sergio, que son diferentes Ajá, en ese aspecto, ¿no? Cuando habla de pureza es de permanecer, no hablando diferente a lo que sería abstenencia, es como lograr retener algo que, que Dios te ha dado como la fuerza, ¿no? Dios quiere que hagamos las cosas, pero con un sacrificio, que nos mantengamos puro. En este caso, para llegar al matrimonio, ok, los chicos, en el caso del matrimonio que marcamos, porque para eso tenemos a nuestra pareja, ¿no? ok, En ese aspecto. ok, ok. Algunas cosas por ahí se perdían por como que fallaba un poquito la señal, pero más o menos entendimos la idea. Entonces, bueno, Alan, sí, adelante. Sí, bueno, aquí estaba yo leyendo que, pues, absteniencia propiamente es abstenerse de toda actividad sexual, ¿no? Por alguna razón médica, psicológica, legal, social, fisiológica, moral o religiosa. Pero la pureza es en sí, pues, lo encierra todo, ¿no? Porque es no solamente abstenerse de tener relaciones sexuales, sino de no fabricar malos pensamientos en mi mente, de no ver a las hermanas o a las mujeres con obscenidad, el no ver pornografía, el no, pues tantas cosas que encierra la pureza, porque con tantitito que nos descuidemos, pues ya no está puro, ¿no? Ya, es como me decía una persona, mira, te preparé este pastel, está por tu cumpleaños, está, pues qué padre, pero ¿qué crees que no me alcanzó la leche? Y le eché así de leche podrida, y tú te lo comerías, pues no, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo con la pureza, ¿no? Ok, ok. Sí, sí, sí. Y fíjense, bueno, cuando hablo de abstinencia, en realidad estoy hablando de cualquier tipo de impureza sexual, ¿no? Lo que ya hablamos, desde infidelidad, ¿no? Desde fornicación, desde masturbación, ¿no? Pornografía, ¿no? Tantas cosas que el hombre se ha desviado, ¿no? En la cuestión sexual. Y, y en realidad yo me puedo abstener de todo esto, ¿no? O sea, tal vez por ciertas cuestiones. Pensando, por ejemplo, en la cuestión sexual, pues yo me puedo abstener tal vez porque me puedo contagiar de una enfermedad venérea, por ejemplo, o hasta inclusive pues, del propio SIDA, ¿no? Y entonces tengo miedo, entonces me abstengo, ¿no? Simplemente me abstengo por cierta seguridad, ¿no? De mi cuerpo, ¿no? Entonces puede ser que por ese lado yo lo vea, ¿no? Pero en realidad, como algunos de ustedes mencionaban, la pureza va más allá. Es pensar sexualmente como Dios piensa. Es estar de acuerdo en el modelo que Dios ha creado, ¿no? O sea, totalmente actuar y pensar como Él ha pensado. Seguir totalmente el plan que Él diseñó para el hombre en cuestión de disfrutar el aspecto sexual, de vivirlo al máximo en el plan que Él diseñó, ¿no? Esa parte de la pureza sexual, porque obviamente hay muchas cosas que nos pueden llevar a la impureza sexual, ¿no? Un ejemplo acá que tenemos, ¿no? Hablando de que Dios es puro y la impureza sexual en nosotros lo ve Él, obviamente, como algo, una ofensa contra Él, pues uno de los ejemplos más claros que la Biblia nos narra es el rey David, ¿no? Creo que todos ubicamos el pecado que él comete, ¿no? Él tiene relaciones sexuales, él con esta mujer llamada Betsabé, era una mujer casada con un hombre llamado Urías, ¿no? Entonces, él peca con esta mujer, ella queda embarazada y el pecado se hace todavía mucho más grande porque él quiere ocultar el pecado, ¿no? Ante los hombres, pero él pensaba que también lo estaba ocultando ante Dios. Y llega un momento, ¿no? En que se da cuenta que pues no le puede ocultar nada a Dios. Queda totalmente evidenciado, ¿no? Cuando el profeta lo confronta y le habla y le dice, tú eres ese hombre, ¿no? O sea, tú eres aquel hombre del cual tú mismo estás condenando, ¿no? Entonces, cuando cae David en esta cuenta, cuando él se da cuenta de lo que ha hecho, pues en realidad
no pecó contra Dios, ¿no? O sea, no digo directamente en el templo haciendo algo mal, no, o sea, lo hizo con una mujer. Y sin embargo, el Salmo 51:4, cuando lo leemos, dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, ¿no? O sea, una declaración increíble que hace David y que donde él reconoce su error, donde se está equivocando y va y a Dios le declara esta parte, ¿no? O sea, está declarando la pureza de Dios y está diciendo lo malo, lo que a ti no te agrada, hice yo, ¿no? O sea, totalmente delante de tus ojos. Y la pregunta que plantea el libro es, ¿estaba pasando por alto el hecho de que su pecado había afectado a otras personas? Por ejemplo, resultó en la muerte de Urías, ¿no? El esposo de Betsabé, y aparte también en la muerte del niño que David concibe con Betsabé. O sea, no los afectó a ellos, no tenía que solucionarlo o verlo de alguna otra manera. No, o sea, no lo estaba pasando por alto. Pero en realidad lo que David estaba haciendo, estaba reconociendo el hecho de que cuando pecó, o sea, realmente lo hace contra Dios mismo, contra quien prescribe la ley, ¿no? Entonces, lo que hizo David fue malo porque acaba violando la pureza de Dios, o sea, acaba haciendo lo que a Dios no le agradaba. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De la pureza de Dios y de la impureza de un hombre, ¿no? Un ejemplo de lo que puede pasar y de lo que puede suceder. ¿Qué es lo que un padre modelo comunica o puede comunicar a sus hijos? Contrario a la cultura, contrario a la presión de los amigos, contrario a los mensajes de difusión que hemos visto. Pues el padre modelo tiene que comunicar que la pureza es buena, ¿no? O sea, que es algo deseable, que es algo agradable, que es algo seguro, que es algo totalmente bueno. Entonces, el padre modelo ordena la pureza porque la pureza es algo que él valora porque él mismo es puro, ¿no? En este caso, hablando de Dios, pero hablando de nosotros como padres, ¿cómo poder comunicarle a nuestros hijos lo que es la pureza si nosotros no somos puros? Si nosotros no seguimos esa pureza, ¿cómo enseñarles algo así si nosotros en realidad no seguimos esta pureza? Sería prácticamente imposible. Dios nos lo enseña a nosotros porque ya lo vimos que Él es puro totalmente, ¿no? Primer carta de Juan 3:3, ¿no? Él es puro, ¿no? Totalmente es una declaración bíblica. Pero ¿qué sucede con nosotros? ¿Cómo podemos ser un padre modelo en cuestión de la pureza, ¿no? Y una declaración que me gustó mucho del libro y que puse acá, de lo que dice Josh McDowell, ¿no? Como una reflexión, como una oración, ¿no? Tal vez como un anhelo, ¿no? Dice Josh McDowell, dice, ese es el padre que yo quiero ser, ¿no? Dice, hablando como para sus hijos, dice, quiero que sepan que la pureza es buena, que entiendan que no es algo de lo cual avergonzarse, ¿no? De lo que te tienes que avergonzar, que nuestros hijos puedan rechazar la fascinación por lo inmoral, ¿no? Y el engaño que la cultura, los amigos y los medios de difusión presentan. Dice, quiero que sepan que valoro la pureza tanto como la valora el Padre a quien sirvo y a quien trato de imitar, ¿no? O sea, a Dios. Que noten los beneficios de la pureza y que vean en mí una norma divina de pureza sexual. Wow, o sea, es increíble lo que está diciendo este hombre, ¿no? O sea, ese es el padre que yo quiero ser, ¿no? O sea, ese es el padre que me gustaría ser la imagen de mis hijos o que eso es lo que ellos vean y lo que ellos hagan al yo actuar de una forma, al yo enseñarles de ciertos aspectos, ¿no? Es complicado, ¿no? Como menciona aquí el manual, es más fácil decirlo que lograrlo, ¿no? O sea, es más fácil pretenderlo que en realidad hacerlo. Para lograrlo requiero de mucha espiritualidad, de mucha oración, ¿no? A través del Espíritu Santo, ¿no? Como menciona ahí, porque es quien puede obrar en nosotros a través de nuestros esfuerzos, ¿no? Para hacer el uso de ciertas estrategias que nos pueden ayudar en estos aspectos que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero que es un aspecto fundamental, ¿no? Yo estar caminando en pureza para poder enseñarle a otros, en este caso a mis hijos o a mis hijas, lo que es la pureza. ¿Qué estrategias puedo poner en marcha? Perdón, cuando alguien quiera comentar algo, con confianza, levante su mano y lo puede comentar sin ningún problema. Entonces, una de las estrategias es la atención, ¿no? Y mostrar afecto. O sea, la atención hacia nuestros hijos, hacia nuestras hijas, el afecto que podemos mostrar. Esas cosas que a veces para muchos de nosotros son tan difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les comentaba la semana pasada, porque pues si nunca lo aprendiste de alguien, si tu padre no lo hizo contigo, es difícil, ¿no?
Mi situación que les comentaba a los hermanos en la clase la semana pasada es que, pues, yo de muy chico, mi madre muere, ¿no? A los 11, casi 12 años, y mi padre se queda con 4 hombres y él 5, éramos puros hombres, entonces realmente no aprendimos nada acerca de cariño, ¿no? Nada acerca de mostrar atención, de mostrar afecto entre nosotros, cero, nulo, ¿no? Y entonces así vas creciendo, ¿no? O sea, así vas creciendo con muchas carencias en cuanto a esta parte. Entonces, tienes que aprenderlo, tienes que tener la disponibilidad para poder aprender y para poder practicar. Entonces, esto es algo que tenemos que analizar en cada uno de nosotros en cuanto a, primero, cómo crecimos, cómo fueron nuestros padres con nosotros, cómo fue nuestro padre específicamente, nuestro padre varón con nosotros, qué cosas nos enseñó, qué tanto afecto, qué tanta afirmación recibíamos de él, qué tanta atención, ¿no? Esta parte, si está involucrado con nosotros o si en realidad, pues tal vez ni siquiera estuvo, ¿no? O sea, tal vez porque se fue o murió, tal vez, no sé, ¿no? Entonces son cuestiones que tenemos que analizar en cada uno de nosotros para darnos cuenta hoy cómo somos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? La atención y el afecto, pues muchos jóvenes en la actualidad tienen hambre, ¿no? Tienen hambre de atención, tienen hambre del cariño de un padre, totalmente. Entonces, es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Es algo que tenemos que analizar con nuestros hijos y que tenemos que ayudar, ¿no? Entonces, tienen esta hambre, ya se me movió aquí el archivo, tienen esta hambre del cariño, ¿no? Hambre de esta atención de sus padres y obviamente cuando los padres no saben darlo, pues se vuelve ahí un conflicto, ¿no? Entonces, esta clase de amor puede afectar a padres y a hijos, a veces creciendo o creando un círculo vicioso, ¿no? En el cual los padres hambrientos de amor crían a hijos aún más hambrientos de amor, ¿no? Y las consecuencias para estos modelos o para estas familias son devastadoras. Y entonces nos damos cuenta que es normal, ¿no? Hasta cierto punto ver las altas estadísticas que hay de delincuencia, de drogadicción, de divorcio, de madres muy jóvenes con embarazos no deseados, un montón de problemas sociales que tenemos en base a esto. ¿Por qué? Porque todos buscando amor, todos buscando atención, y como no lo encuentran en casa, pues van y lo encuentran en cualquier otro aspecto, ¿no? Puede ser desde un vicio, puede ser los amigos, puede ser en un hombre, ¿no? Hablando de las mujeres, o en una mujer, hablando de un hombre. Entonces las consecuencias pueden ser muy negativas, ¿no? Muy fuertes en cuanto a nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos necesitan atención, ¿no? Entonces, unos ejemplos que hay muy sencillos, ¿no? Que trae, por ejemplo, ahí el libro, buscarlos cuando salen de la escuela, ¿no? Cuando irlos a recoger, llevarlos a comer a algún lugar, hacer una caminata con ellos, llevarlos a pasear por un helado. Todo esto aspecto, más allá también de mostrar interés en ellos, nos da o nos provee una oportunidad para poder enfocar nuestra atención, para poder generar comunicación con ellos, ¿no? Y en este caso lo que le comunicamos al chico o a la chica es: tú eres importante para mí, tú me importas, ¿no? O sea, estoy involucrado contigo, o sea, no simplemente es generar dinero para comprarte ropa y darte comida, o sea, voy más allá todavía acerca de esto, ¿no? Entonces, son cuestiones fundamentales. Un ejemplo que trae el libro, que un padre cuenta su experiencia, y me gustaría ahí leerla, que viene ahí en la parte del manual. Dice: un domingo, después del servicio, le dije a mis hijos: hoy les voy a dar un regalo a cada uno. Dice que sus ojos se iluminaron, ¿no? Con un sentido de curiosidad, de anticipación, ¿no? O sea, ¿qué nos va a dar mi papá, no? O sea, un regalo a cada uno. Eran 3 hijos. Y les dice: les voy a dar a cada uno 30 minutos. Imagínate que tu papá te hubiera dicho eso, ¿no? Imagínate que tú le dices eso a tus hijos, ¿no? Y dice: en este tiempo haré lo que ustedes quieran. O sea, tienen 30 minutos para hacer de mí lo que quieran, ¿no? La reacción de estos chicos fue de una alegría entusiasta, ¿no? Como si el regalo hubiera sido algo maravilloso, algo grandioso, algo envuelto de una forma increíble, ¿no? La primera chica, Amy, dijo: quiero salir a caminar contigo, papá. Dice: así que caminamos por el vecindario tomados de la mano y deteniéndonos para comprar un helado. Media hora caminando, tomados de la mano. Imagínate la escena, ¿no? Imagínate si tú has hecho esto con uno de tus hijos o de tus hijas. Caminar tomados de la mano, tomando su mano y caminar y sentir la vida, ¿no? Y sentir la felicidad, el poder hacer, ¿no? La tranquilidad. Joel, otro de sus hijos, le dijo que quería tener lucha libre, ¿no? Con él en el patio, dice.
Entonces, así que jugamos la lucha libre durante 30 minutos. Imagínate la escena, jugando con uno de tus hijos en lucha libre, ¿no? Haciendo llaves, no sé, ¿no? Ciertas cuestiones que a veces vemos en la lucha libre. Y el último, Jill, le dijo, quiero sentarme sobre tus rodillas en la mecedora y que me leas un libro de cuentos. Dice, así que leímos un libro de cuentos, ¿no? Dice este padre, dice, esa tarde aprendí cuán importante es regalarles a tiempo a nuestros hijos. Cuando lo regalamos de forma entusiasta y generosa, obtendremos ricos dividendos. Imagina por un momento lo que genera esto en tus hijos, en nuestros hijos. Lo que puede generar un detalle de esta forma, ¿no? El poder, pues, compenetrarnos con ellos, el poder interesarnos, el poder dar el total involucramiento con ellos, comunicarnos de forma adecuada, preguntar, no sé, tantas cosas que podemos hacer en momentos así. Entonces, darles y brindarles la atención es fundamental, ¿no? A nuestros hijos. Y pues no sé si todavía tenemos la oportunidad de hacerlo hoy, muchos de nosotros, tal vez con algunos de nuestros hijos, tal vez algunos ya son más grandes, tal vez algunos ya no están con nosotros, pero de alguna manera, yo creo que Dios nos puede inspirar a poder recuperar cierto tiempo con nuestros hijos, inclusive aunque ya estén casados, ¿no? Aunque ya estén fuera de nuestra casa, pero yo creo que Dios puede inspirarnos a hacer ciertas cosas. Entonces, la parte de la atención. Otra de las estrategias es abierto para hablar de temas sexuales, ¿no? Esto es fundamental también. Que haya un proceso de comunicación entre nosotros, entre nuestros hijos, entre nuestras hijas. Esto es esencial, esto es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de ello, en la parte de la comunicación sexual, nuestros hijos pueden beneficiarse en todo su camino, en toda su vida, hacia buenas actitudes, alcanzando buenas actitudes y conductas sexuales sanas, que van a derivar obviamente en familias fuertes, en familias sanas, en familias unidas, ¿no? Y que obviamente esto lo pueden reproducir ellos en sus hijos, ¿no? Entonces, mamá y papá tienen la primera oportunidad, la mejor oportunidad de guiar a su hijo, ¿no? Para que busquen la integridad, dándoles obviamente primero el ejemplo y obviamente enseñándoles ciertas cosas. Entonces, el ejemplo que menciona acá, si los canales de comunicación son francos, son positivos, se mantienen abiertos, la riqueza de su propia seguridad sexual va a ejercer influencia, ¿no? sobre cada uno de ellos, sobre la relación con ellos mismos acerca de su sexualidad, desde su identidad, desde sus luchas sexuales, ¿no? Entonces, tu hijo podrá aprender de ti lo que significa ser un hombre. O sea, esto es fundamental, ¿no? Lo que significa ser un hombre y no un macho, ¿no? Esto es importantísimo. O sea, ¿quién es un hombre desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista divino, ¿no? O sea, totalmente, y no un macho. Y sobre todo, más allá de ser solo un hombre, ¿cómo debe tratar a una mujer? O sea, ¿cómo se va a relacionar con una mujer? ¿Qué es lo que va a buscar en una mujer, ¿no? Entonces, se va a sentir seguro de sí mismo. ¿Por qué? Porque ha contado con una buena guía, se sentirá afirmado, se sentirá preparado para la vida, para poder entablar una relación con una mujer y formar una familia, ¿no? En el caso de las chicas, de las hijas aprenderán a respetarse, ¿no? A sí mismas, a valorar su aspecto femenino, ¿no? Al escucharnos a cada uno de nosotros como padres, expresar nuestro amor por ellas, nuestra complacencia por ellas, ¿no? Entonces, al ir la chica madurando, tendrá bases firmes sobre las cuales podrá medir a hombres que quieren relacionarse con ellas, ¿no? O sea, no caerá en las manos del primero que se le ponga enfrente, ¿no? Y obviamente se dará cuenta de quienes buscan solo un interés o un doble interés, más que solamente su amistad o su amor, ¿no? Entonces, las chicas serán menos vulnerables a intenciones negativas de los hombres, porque la autoridad de la vida y el amor del padre se volverán una defensa, una ayuda para que ellas puedan defender estos aspectos en la vida, que en realidad, si lo vemos, es algo muy común, ¿no? Hombres tratando de aprovecharse de las mujeres, ¿no? Hombres buscando un segundo sentido, ¿no? Un segundo aspecto, una segunda forma donde van más allá y lo que buscan es un placer sexual, ¿no? En ellas. Entonces, la habilidad para expresarnos sobre el aspecto sexual con nuestros hijos es vital, es fundamental, ¿no? Es algo importante. Entonces, tenemos que aprender sobre todo de la Biblia, ¿no? Acerca de lecciones sobre diálogo, acerca de pureza personal, de moralidad sexual con nuestros hijos. Y el ejemplo pueden buscar posteriormente Proverbios, capítulos 3 al 7, habla de todo esto, ¿no?
de la conducta de un hombre, de un joven, ¿no? En el aspecto sexual, en la parte de la relación con una mujer, ¿no? Entonces hay que leerlo profundamente y encontrar toda la sabiduría que Dios tiene acerca de esto, ¿no? Entonces, en general, esta parte nos instruye, le instruye primero a los hijos a prestar atención, ¿no? A la sabiduría de sus padres con relación a los temas sexuales. Entonces, realmente en la Biblia no hay una exhortación, no hay una invitación a que diga, padre, habla con tus hijos de temas sexuales, ¿no? Porque en realidad está sentando o dando por hecho que lo van a hacer, o sea, que los padres lo tienen que hacer, que es parte de su función, ¿no? De la parte de la función de un padre, hablar del aspecto sexual con nuestros hijos. Entonces, es fundamental, ¿no? Es un aspecto fundamental, la comunicación sobre temas sexuales será muy importante, ¿no? Otra técnica es otra estrategia, perdón, es el ejemplo de normas santas de pureza, ¿no? Esto será también fundamental, que lo verán en nosotros, tal vez, como hombres, o lo verán en ciertos aspectos de la vida. Entonces, será mucho más fácil que nuestros hijos desarrollen normas santas de pureza si ven a un padre como ejemplo de las normas de Dios sobre la pureza, ¿no? Será muy difícil que tú le quieras enseñar a tu hijo algo en el aspecto sexual sobre cómo debe conducirse cuando tú engañas a tu esposa, por ejemplo, ¿no? O cuando tú ves ciertas cosas, cierto tipo de películas, ¿no? O eres esclavo de ciertas cuestiones, ¿no? Sexuales. Entonces será imposible que puedas enseñarle ciertas cuestiones, ¿no? Entonces tú mismo debes trabajar sobre la pureza, debe ser el modelo de pureza. Entonces, un ejemplo, el padre que trata a su esposa con amabilidad, que afirma su feminidad, ¿no? Que la valora como compañera de su vida, pues está estableciendo un fundamento emocional, ¿no? Con una estabilidad emocional para sus hijos. Ellos ven todo esto, ¿no? Ellos se darán cuenta de todos estos ejemplos y entonces son cosas buenas que aprenderán. Pero si por el contrario, el padre trata mal a su esposa, no es amable con ella, no es afirmativo con ella en cuanto al cariño, en cuanto al afecto, en cuanto a la función que tiene en su vida, en el matrimonio, pues será todo lo contrario, una desestabilización emocional para los hijos y será lo que les estaremos enseñando, ¿no? Y será lo mismo que él aplicará o ella aplicará, ¿no? Entonces, el padre que se aparta de los valores mundanos, ¿no? Sobre el sexo, es un ejemplo de pureza de Dios ante sus hijos, ¿no? Esto es fundamental. Yo me acuerdo de algunos compañeros en la prepa, ¿no? Me acuerdo mucho de uno, y se los voy a expresar así como me lo dijo, ¿no? Dice, no, a mí mi papá me ha dicho, tú vete y échate una vieja, ¿no? Que así le dijo su papá, tú sé hombre, tú sé macho, ve y échate una vieja, ¿no? Que así le decía. Y aún, fíjate, aún cuando yo no tenía la afirmación de mi papá, aún cuando yo no tenía una idea tan clara de la sexualidad, cuando escuché eso, yo dije, esto es una tontería. O sea, esto es lo peor que un padre le puede decir a un hijo, ¿no? O sea, es lo peor. O sea, lo está invitando a que busque tener una diversión sexual con una mujer, ¿no? Inclusive, pues, ha habido casos, ¿no? Donde, por ejemplo, de donde es mi familia, es un poblado, es un pueblo, no es parte de la ciudad, y una costumbre muy común allá en el pueblo es que la mayoría de ellos eran campesinos, y entonces en el momento de la cosecha, los padres, los jefes de familia, llevaban su cosecha a las ciudades a vender la cosecha, pero eran momentos propicios porque tenían dinero y eran momentos propicios para ir a divertirse sexualmente y para ir a iniciar sexualmente a sus hijos. O sea, unos ejemplos terribles, ¿no? O sea, terribles para que los hombres vivieran su sexualidad, su aprendizaje sexual, ¿no? Entonces, cuestiones muy, muy graves socialmente hablando, ¿no? De estos aspectos. Entonces, son cosas que tenemos que cuidar, son cosas que tenemos que cambiar, que empezar a modificar, ¿no? Entonces, una de las maneras más eficaces de desarrollar estas normas santas de pureza en nuestros hijos es hacerles ver cómo es una relación sexual sana, cómo es un matrimonio sano, cómo puede disfrutar un matrimonio acerca de esto. Pero los padres a veces somos reservados, a veces somos cohibidos en estos temas en cuanto al sexo, y el mensaje que comunicamos a nuestros hijos es que el sexo es algo malo, que el sexo es algo sucio, y entonces nos estamos equivocando con el mensaje, ¿no? Por otro lado, lo que podemos hacer es hacerles ver a nuestros hijos que el sexo es parte
de una relación pura, que es un invento de Dios, que es algo que Dios planeó para el ser humano, ¿no? En su mente de Dios, Él lo pensó, Él lo concibió para el ser humano, no es algo sucio, al contrario, es algo hermoso que se puede disfrutar con una mujer, ¿no? Se puede disfrutar con un hombre que sea tu pareja. Entonces, todo esto puede inculcar actitudes sanas hacia el sexo, tal como Dios lo espera, tal como Dios lo desea, tal como Dios lo quiere en cada uno de nosotros, ¿no? Esta parte de las estrategias son cosas que se pueden enseñar, ¿no? O sea, normas santas de pureza. Algo que menciona Josh McDowell en el libro, y algunos ejemplos acerca de esto, dice, cuando mi hija de 15 años, cuando mi hija tenía 15 años, dice que salió con ella varias veces. Pero ¿cómo salió con ella? Dice, la invitaba a salir. Dice, yo como padre me vestía bien, me vestía elegante, ¿no? Salía de casa y luego volvía para buscarla, como una cita, ¿no? Como algo así, como una cita, como un chico que va y la va a buscar a la chica, ¿no? Le abría y le cerraba la puerta del coche. La llevaba a un buen restaurante a comer. Le sacaba la silla, le ayudaba a sentarse y dice, e iniciaba una conversación en base a sus intereses. Después de terminar la cena, ella podía elegir una actividad divertida que podíamos compartir juntos. ¡Wow! ¿No? Increíble. Yo cuando leí esto dije, wow, o sea, impresionante, ¿no? O sea, lo que un hombre padre puede hacer con sus hijas, ¿no? Lo que le puede enseñar con esto, ¿no? Porque es lo que él dice, al finalizar cada salida, dice, dedicaba unos minutos para explicarle a mi hija que la manera como yo la había tratado esa noche era la manera como la debía tratar algún joven o aquel joven que quisiera respetarla y amarla, ¿no? Entonces, dice, hice lo mismo con todas mis hijas, ¿no? Eso lo hizo Josh McDowell. Y ahora, ¿qué pasaba con el varón? Dice, su esposa hizo lo mismo con su hijo varón, ¿no? Pero lo que hizo Josh es enseñarle a su hijo lo que él tenía que hacer con su mamá. Ser atento, abrirle la puerta del coche, arreglarse formalmente para salir con ella, ayudarle con la silla, ¿no? Hablar con ella. O sea, el hijo tenía que tratar a su mamá como él debía tratar a otra chica, ¿no? Hablando socialmente, cuando quería salir con alguien. Entonces, él le enseñó a su hijo varón a tratar y a respetarla a su mamá durante toda la salida. O sea, imagínate qué grandes ejemplos podemos darle a nuestros hijos con una simple salida, ¿no? Con un ejemplo de salir a algún lugar, a comer, a divertirnos y acerca del trato, todos los mensajes que podemos dar a nuestros hijos acerca de esto. Más ejemplos que tiene Josh McDowell, dice que aprovecha todas las oportunidades que se ven. O sea, si a veces podemos ver que hay muchos mensajes negativos en tele, en películas, noticias, en muchos lados, pues hay que aprovechar de una forma positiva, ¿no? Darle la vuelta, ¿no? Porque a veces lo que hacemos los cristianos es, no, pues como todo es malo, no, pues no veas tele, no veas películas, no veas nada, ¿no? No hagas nada, no toques, como dice la Biblia, ¿no? No toques nada, ¿no? Porque pensamos que así vamos a ser puros. No, la intención no es cerrar los ojos o vendarnos ante el mundo. No, al contrario, es aprovechar, conocer todas las cosas para darnos cuenta de cómo podemos ser puros en un mundo impuro, ¿no? Porque realmente esta parte de hombres y mujeres que quisieron ser puros, apartándose del mundo, apartándose de las normas y apartándose de la cultura, cayeron en errores peores, ¿no? O sea, yéndose a ciertos extremos. Entonces, y vemos cómo derivaron en la iglesia, en el monasticismo y en ciertas corrientes fuertes, ¿no? En la historia de la iglesia. Entonces, lo que dice Josh McDowell es, aprovecho las oportunidades que brindan la televisión, las películas, las noticias, las bodas de familiares y de amigos. ¿Para qué? Para hablarles de las normas de Dios, ¿no? Sobre la pureza sexual. O sea, en cada película, en cada boda, en cada evento, puedes encontrar un aspecto donde le puedes hablar a tu hijo que se dé cuenta de lo positivo o de lo negativo, ¿no? Dice que también aprovecha malas palabras escritas en las paredes, en las ciudades, que denigran el sexo, las imágenes, ¿no? Que a veces los jóvenes pintan o escriben en ciertos lugares, ¿no? Y dice, les explico por qué son tan ofensivas hacia algo que Dios tuvo la intención que fuera algo bueno o algo hermoso, ¿no? Entonces son grandes ejemplos, ¿no? O sea, grandes aspectos de cómo todo esto nos puede ayudar para educar y guiar a nuestros hijos, ¿no? Otra estrategia es compartir los beneficios de la pureza, ¿no? Y en esto, pues muy relacionado con lo anterior, aprovechar cada oportunidad, ¿no? O sea, cada oportunidad que tengamos, en cada situación que nos demos cuenta, podemos ser muy creativos como padres para enseñarles a nuestros hijos o para hacerles ver las normas de santidad, de pureza que Dios tiene.
pero no solamente enseñarlas, porque eso es lo que hacemos en la iglesia, enseñar, enseñar y enseñar. Pero ¿cuándo aplicamos? ¿No? ¿Cuándo en realidad aplicamos lo que sabemos o lo que hemos aprendido? Entonces, en realidad tenemos que experimentar, ¿no? O sea, en realidad tenemos que vivirlo y constatarlo para darnos cuenta que en realidad esto es cierto, ¿no? Entonces, tenemos que comunicarles o aprovechar oportunidades para enseñarles que estas normas de santidad, de pureza que Dios ha dejado son un camino seguro, ¿no? ¿Para qué? Para el placer, para la satisfacción, ¿no? O sea, pensando en lo que Dios ha diseñado para un hombre o para una mujer, y que por el contrario, la inmoralidad, ¿no? O alejarte de estas normas son un camino muy seguro para el sentido de culpabilidad, para el desengaño, para la vaciedad de los seres humanos. Entonces podemos recordarle a nuestros hijos que las normas de Dios sobre la pureza nos protegen también. ¿Nos protegen de qué? Por ejemplo, de embarazos no planeados en los chicos, en las chicas, de enfermedades venéreas, ¿no? Hay una protección y que más allá de todo esto nos proporcionan una tranquilidad a nuestro espíritu, a nuestra vida, ¿no? Totalmente. Inculcar en ellos que la pureza sexual los protege de la misma inseguridad sexual, ¿no? El hecho de cómo me voy a relacionar con una mujer, ¿no? ¿Cómo va a ser mi primera relación sexual con mi mujer? Porque ese es un mito hoy, ¿no? Con mi esposa, que tal vez yo pueda hacer algo incorrecto si nunca he experimentado antes, ¿no? Entonces, nos protege de esta inseguridad sexual, ¿no? Nos proporciona un ambiente de confianza ya entre esposos, de aprendizaje, ¿no? Enseñarles cómo la pureza antes y después del matrimonio, o sea, dentro del matrimonio, proporcionan esta intimidad a los esposos y los protege, ¿no? De consecuencias que nos pueden llevar a la inmoralidad, a la desconfianza, al desengaño, al dolor, a la vaciedad y a sentimientos negativos, ¿no? Que seguramente algunos de nosotros hemos experimentado por una mala guía, ¿no? Una mala enseñanza, ¿no? O hemos visto otras personas. Para finalizar esta lección, tenemos alguna actividad para reflexión, diálogo y hasta acción, ¿no? Que estas van a estar ahí en el foro para que cada uno de nosotros participe, para que cada uno de nosotros conteste, piense en ello. Y entonces una de las preguntas es, ¿te comunicas con tus hijos con relación a la parte sexual, o sea, o al área sexual? O sea, ¿en realidad lo haces hoy? ¿Cómo lo haces? Te diriges a ellos, ¿de qué forma? ¿Cómo los enseñas? ¿No? ¿Cómo los estás guiando? ¿Cómo los estás orientando en esto? Y bueno, si en el caso, si alguno de nosotros ya no están nuestros hijos con nosotros, bueno, ¿cómo fue? Cuando fuiste padre, pues ¿cómo fue esta parte? ¿Les hablabas o no les hablabas? O sea, ¿era algo que para ti era un tema prohibido, cuestiones así? Otra parte que vamos a utilizar en el foro es de todos los aspectos que vimos ahorita, ¿no? De hablar de la pureza, hablar de la comunicación, ¿no? Sexual y todo esto. Identifica una de las áreas mencionadas, ¿no? En esta lección, en las que te gustaría mejorar. Alguna que te llamó la atención, que digas tú, en esta me gustaría profundizar, me gustaría poner en práctica con mis hijos y qué voy a hacer para lograrlo. O sea, ya vienen algunas ideas, vimos aquí algunas cosas, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿qué pienso hacer para poder lograr esta parte? ¿Ok? Entonces, con relación a esta lección, estas dos actividades van a estar ahí. La siguiente lección es la verdad, ¿no? La parte pasada hablamos de la pureza del Padre. Y ahora vamos a hablar acerca de la verdad, ¿no? Como relacionándolo como con la honestidad, ¿no? Con aspectos de hablar verdad, de no hacer cosas malas, ¿no? Relacionándolos con la integridad del hombre o de la mujer, ¿no? Del ser humano. Y hablando un poquito para empezar acerca de esto, algunos datos muy reveladores con ciertas cuestiones que nos enseñan cómo está socialmente hoy el mundo, pero cómo está la iglesia también, porque son cosas que abarcan a la misma iglesia, ¿no? Y habla de una encuesta realizada entre estudiantes de los 2 últimos años de secundaria con excelentes calificaciones, o sea, muy buenas calificaciones. Dice, casi el 80% de los estudiantes admitió haber sido deshonesto en algo, como copiar la tarea de otro estudiante o copiar en un examen, ¿no? Cuestiones que hoy podemos considerar en las escuelas como normales, como que todos lo hacen, como que es parte del pan de todos los días, ¿no? De las situaciones que todos hacen, y que el que no lo hace, pues es un tonto, ¿no? Porque no aprovecha las oportunidades, ¿no? El que es honesto es visto de una forma negativa, ¿no? En general en la sociedad. Pero ¿qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa en la iglesia? Joyce McDowell tiene un libro muy bueno que se llama ¿Es bueno o es malo?, ¿no? Les recomiendo que lo lean. Y entonces habla en este libro acerca de lo que hoy los jóvenes en realidad
ya no pueden identificar lo que es bueno o lo que es malo. O sea, ellos hacen en general las cosas porque todos los hacen y en general ya no se dan cuenta si está bien o está mal. Simplemente lo hacen porque todos lo hacen. Entonces, un estudio que se llevó a cabo para una campaña de este libro, ¿es bueno o es malo?, reveló altos índices de engaño y deshonestidad, no entre jóvenes mundanos, entre jóvenes cristianos, ¿no? Se encuestó a 3.795 adolescentes en iglesias, indicando que 2 de cada 3 afirmaron haber mentido a sus padres, a maestros o a alguna otra persona mayor en los últimos 3 meses. Algunos, en un menor porcentaje, dijeron haber mentido a un amigo o a un compañero en los últimos 3 meses. Más de un tercio de estos 3.795 admitió que había copiado en un examen o en alguna otra evaluación dentro de esos mismos 3 meses. Y casi una sexta parte dijo que recientemente había robado dinero o algunas otras pertenencias ajenas. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando socialmente con esto? Con lo que pues ya es relativo lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, ya es relativo en cuanto a lo que uno piensa que es bueno y a lo que otro piensa que es malo, y entonces cada quien puede hacer lo que quiera con esto. ¿Qué piensan acerca de esto? Me gustaría escucharlos en lo que conecto la computadora porque se va a bajar la pila. ¿Alguno que quiera comentar acerca de la honestidad o la deshonestidad que estamos viviendo y qué está pasando con las iglesias, si estamos siendo arrastradas a esta parte? Adelante, quien quiera comentar. Alan, sí. Sí, pues es que ahora ya le han cambiado el nombre a todo. Ajá. Ahora con estos millennials, con estos muchachos de ahora, que le cambian el nombre a todo, porque antes, pues el amor era puro. Yo me acuerdo que en la secundaria, pues yo cuando quería tener una novia, pues tenía que ir a hablar primero con su mamá a su casa, pedirle que me dejara salir con ella. Y iba por ella, íbamos al cine y la llevaba a su casa, la entregaba bien, me regresaba. Pero ahora, en la semana, ahora que fui a Cuernavaca, mi hermana se va a cortar el pelo con unos estilistas que se casaron, son 2 hombres, y apenas cumplieron, creo que 10, no sé cuántos años de casado, y sus clientas les hicieron una gran fiesta, y todos decían, ay, ¿cómo se aman ellos? ¿Cuánto amor hay de veras? Que cómo quisiera yo tener un matrimonio así como el de ellos, ¿no? Y yo digo, bueno, pues, ¿qué pasa? No tienes envidia, Alan. Ya le están cambiando el nombre a todo. Entonces, por eso es de que hay tanta confusión ahora y dicen, Sí. no, mira, esto no es malo, esto es, no. Y los Sí. jóvenes están confundidos, ¿verdad? Sí. Es una parte real que está pasando hoy, la confusión que sienten nuestros jóvenes, no saber tomar decisiones y pensar, o sea, no darse cuenta en realidad si lo que están haciendo está bien o está mal, porque en general así son todos, ¿no? Así son todos los jóvenes en todos lados. Esta parte es fundamental, ¿no? Hablando acerca de esto, la investigación indica entonces que la juventud considera el engaño como una manera fácil de avanzar. O sea, en realidad, o sea, como obtener cosas de forma sencilla, de forma fácil. Entonces, consideran la honestidad como una manera de pertenecer a ciertos grupos, de impresionar a sus amigos o hasta de lograr aprobación de sus padres, ¿no? O sea, hoy vemos la deshonestidad como una habilidad, ¿no? O sea, en realidad, hasta podemos decir, eres bueno, hijo, ¿no? Tú eres bien hábil, ¿no? Para ciertas cosas, ¿no? O sea, podemos hasta exaltar ciertas situaciones en nuestros hijos, ¿no? En ello, cuando en realidad los estamos desviando, ¿no? O sea, estamos exaltando algo que no es correcto a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, ni siquiera están convencidos de que sea malo, ¿no? Rara vez se dan cuenta de las consecuencias negativas del engaño y, obviamente, de los resultados positivos que podemos encontrar en la honestidad. Hubo un experimento en muchas culturas, bueno, en algunas culturas esto es más atendido, ¿no? Pero hubo un experimento en varias culturas donde en las casetas telefónicas que se utilizaban ya hace años, que todavía por ahí hay algunas, se dejaba una cartera, ¿no? Se dejaba una cartera y entonces
pues llegaba alguien a hablar por teléfono en este caso, pues veía la cartera, pero en muchos países, en otros países, la gente hacía dos cosas. Uno, dejar la cartera ahí, porque pues a lo mejor el dueño iba a regresar por ella, o bien tratar de contactar a la persona para decirle, oiga, se olvidó su cartera y aquí está, ¿no? Lamentablemente, el experimento aplicado en México tuvo resultados desastrosos, ¿no? Prácticamente en el 100% de las carteras no eran devueltas. O sea, prácticamente el 100% la gente se quedaba con ellas, ¿no? O sea, una terrible deshonestidad, una terrible crisis de falta de valores, ¿no? En nuestro país, con todo esto, increíble, ¿no? Ahora que fue el Mundial en Rusia, hace un año más o menos, vi un programa igual un experimento que hizo un comediante que se llama Facundo, que me imagino que lo han visto por ahí en algunos de los programas de televisión. Ahí en Rusia, él hizo un experimento, llevaba su cámara y entonces andaba caminando por ciertos lugares ahí en Rusia y entonces él hacía como que su cámara se le olvidaba, ¿no? En algún lugar, ¿no? Ahí en un lugar público pasaba la gente y veía la cámara, ¿no? Estaba la cámara ahí, nadie tomaba la cámara de los rusos, ¿no? O sea, nadie. Todos, sí, algunos la veían, se seguían de largo, ¿no? O sea, simplemente, o sea, pero nadie, o sea, nadie la tomaba. Es más, hubo una persona que se paró junto a la cámara. O sea, se paró ahí y comenzó a observar, ¿no? O sea, y algunos de nosotros podríamos pensar que pues estaba viendo, porque sucede acá en México, ¿no? Buscamos, si no nos ven y pum, la tomamos, ¿no? Y nos la llevamos. No, o sea, en realidad él estaba cuidando la cámara. O sea, cuidando que si alguien iba a regresar por ella, o sea, se la estaba cuidando, ¿no? O sea, para que, pues no sé, pensando que alguien se la pudiera llevar o alguna cuestión así. Entonces ya de regreso Facundo va y dice, es mía y todo, y se la entrega, ¿no? O sea, le dice, aquí está tu cámara, mira, estuve cuidándola, ¿no? O sea, es increíble la honestidad que hay en las culturas de otros países, pero la deshonestidad que vivimos, pues parte de nuestro país y a veces en algunos países de Latinoamérica también, este reflejo de la falta de honestidad que hay en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplos les damos? ¿A ser deshonestos? ¿No pagar nuestros impuestos? ¿No cumplir con ciertas cuestiones sociales, legales que nos pide nuestro país, las leyes, ¿no? Ciertas situaciones. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Y parte de la reflexión que hace Josh McDowell, como lo hizo en el anterior, como una oración, como una reflexión, dice, no quiero que mis hijos cometan ese error. Dice, quiero que mis hijos lleguen a ser hombres y mujeres de integridad. No quiero que engañen, no quiero que mientan, ni a mí ni a nadie. No quiero que tomen cosas que no les pertenecen. Quiero que digan la verdad, que vivan vidas honestas y que no se metan en lo ajeno, que trabajen de manera que, por la manera que viven en su vida cotidiana, como se gana el respeto, en el respeto ajeno, ¿no? Entonces, es algo que como padre cualquiera de nosotros anhela, desea, ¿no? Pero es algo que tenemos que trabajar. No solo lo podemos desear, ¿no? No solamente podemos pensarlo o imaginarlo, sino en realidad actuar para que esto suceda. Debemos trabajar desde nosotros para este aspecto, ¿no? Entonces, la imagen del Padre es fundamental, ¿no? En esto. Éxodo 20, en el versículo 15 y 16, nos habla que Dios se le aparece a Moisés, ¿no? En la montaña del Sinaí y le da ciertos mandatos, ¿no? Como mandatos de una sana convivencia en este caso, iban a ser los israelitas, ¿no? De cómo iban a convivir entre ellos. Y de entrada le dice, no robarás, ¿no? O sea, no le debes robar a tu prójimo lo que es suyo, o sea, lo que él ha ganado, lo que él ha comprado. No darás falso testimonio contra tu prójimo, o sea, no hablarás mal de tus hermanos o de la persona que vive enfrente de ti o a tu lado. Entonces, son aspectos de normas de honestidad, ¿no? De normas que podemos aplicar de forma correcta. Después de que Dios le da a Moisés estos mandamientos, le sigue revelando ciertas cosas, ¿no? Le reitera ciertas cosas, le amplifica, le amplía ciertos preceptos, ¿no? Levítico 19, versículos 11 y 13, le dice, no robaréis, no mentiréis, ¿no? O sea, entre ustedes, no os engañaréis el uno al otro, no jurarás falsamente, no oprimirás a tu prójimo, no, ni le robarás, ¿no? O sea, normas de honestidad, normas de convivencia sana, socialmente hablando. Entonces, realmente el hecho de que el pueblo o el plan de Dios pudiera tener éxito se basa mucho en ciertas normas, ¿no? Como las que estamos viendo, ciertos aspectos que Dios le pidió al pueblo que cumpliera a cada uno de ellos. Y cuando
eran cuestiones tan observadas en muchos casos que, bueno, el pueblo revisaba mucho esto, observaba muchos estos aspectos y cuando alguien no lo cumplía era señalado y a veces hasta muerto, ¿no? Por hacer ciertas cuestiones. Entonces, Dios se esforzó por aclarar al pueblo que mentir, engañar y robar era algo malo, era algo negativo, ¿no? Y entonces en estos mandamientos podemos encontrar también un principio, una característica que Dios valora. ¿Cuál es? El principio de la honradez, ¿no? El principio de la honestidad, el principio de la fidelidad, de la transparencia, del ser digno de confianza de otras personas. Es algo que en realidad Dios valora, ¿no? O sea, que Dios valora y que para Él es muy importante, ¿no? Proverbios 12:22, tenemos ahí en el manual, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero le agradan los que actúan con verdad. Entonces, tal vez, como en la lección pasada hablábamos de las cuestiones sexuales, igual nosotros tal vez nuestros ejemplos fueron malos, tal vez nuestros ejemplos fueron negativos en cuanto a esta parte, ¿no? ¿Qué tal? Tal vez que nuestros padres, los ejemplos y las enseñanzas que tenían eran de engaño, de burla, de mentira, de robo, ¿no? De muchas cuestiones así. Pero son los ejemplos que nosotros tuvimos, pero no tenemos por qué ser como esos ejemplos, no tenemos por qué morirnos de la misma forma. Podemos cambiar, podemos intentar, podemos aprender de Dios e intentar ser diferentes, ¿no? El principio de la honradez como tal no posee un valor intrínseco, ¿no? O sea, algo adentro de nosotros. Es una virtud que viene en realidad de afuera, ¿no? O sea, tiene su origen y su naturaleza en el carácter de Dios. Algo que viene de Dios, que Dios lo emana, que Dios nos lo enseña y yo lo adopto. O sea, no es algo que yo quiera internamente, es algo que tengo que aprender de Dios en este caso. Entonces menciona Josh McDowell, quiero que mis hijos comprendan que Dios es veraz, o sea, totalmente veraz, totalmente justo, ¿no? Y que todo lo que es como Dios es bueno y que todo lo que no es como Él es malo, ¿no? Entonces, quiero, dice, reflejar la imagen del Dios veraz, ¿no? En mi papel de padre. O sea, que yo pueda mostrar honradez en todo lo que hago, ¿no? En todos mis actos, en todas mis relaciones, en todos mis negocios, en todo, que yo pueda ser veraz, que pueda ser, tener el papel del padre bueno, ¿no? Entonces, quiero, dice, que mis hijos reflejen su imagen siendo honestos e íntegros, ¿no? Quiero que comprendan que ser honesto es realmente lo mejor. ¿Por qué? Porque complace a Dios. Dios se agrada de esto. Lo acabamos de ver, Proverbios 12:22. Le agradan los que actúan con verdad. A Jehová le agradan los que actúan con verdad. Entonces, Dios se complace en ello. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza, porque refleja su naturaleza, porque es la imagen de Dios hacia los demás. O sea, como es Dios, sí somos. ¿Qué es la integridad, no? ¿Qué es la parte de la integridad? Es una palabra que a veces escuchamos, ¿no? Yo escuché una definición que me gustó mucho acerca de integridad, ¿no? Decía que integridad es hacer lo que dices, ¿no? En este caso. Pero realmente la integridad a veces la aplicamos cuando alguien nos está viendo, ¿no? O sea, puede ser alguien de nuestra familia, alguien de la iglesia o en general, ¿no? Cuando alguien nos ve conocido, somos íntegros, pero cuando alguien no nos ve, entonces no somos íntegros. Entonces, en realidad no actúas con integridad. El que actúa con integridad, en todos los lugares, en todos los ámbitos de su vida, actúa tal cual dice, tal cual piensa, tal cual es, ¿no? Entonces, la integridad se relaciona con esta parte, ¿no? Entonces, hablamos de un modelo total de integridad, ¿no? Dios le da a Israel un modelo para la enseñanza de la verdad a nuestros hijos. Deuteronomio 6, versículos 4 al 7, les dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Otra parte en Deuteronomio que me impacta, el mensaje que da cuando dice que se las estarás recordando a tus hijos todo el tiempo, ¿no? Que lo pondrás en los marcos de la puerta para que lo vean, que se los estarás repitiendo, que en todos lados les amarrarás cosas en sus dedos para que se acuerden de todas estas cosas, porque los seres humanos tendemos a olvidarnos de las cosas que aprendemos, pero si lo estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, son cosas que podemos adoptar. Fíjate, la Biblia lo menciona hace miles de años y hoy la psicología
viene a decirnos que si una persona repite 21 cosas, o una acción, una actividad o algo durante 21 días o por 21 veces, esto se te vuelve un hábito. Y entonces es lo que Dios está diciendo, ¿no? Es lo que Dios está diciendo en Deuteronomio. Repítele y repítele y repítele a tus hijos, para que ellos se den cuenta de esto, para que ellos lo adopten como un modelo de vida, como un hábito de vida. Entonces esto es fundamental, ¿no? O sea, que lo podamos enseñar a nuestros hijos, estos modelos, no solamente enseñarlos, repetirlos, sino siendo ejemplos, ¿no? Entonces Dios nos dice con claridad, si queremos transmitir a nuestros hijos valores como la honestidad, nosotros debemos de ser ejemplos, ¿no? En nuestra propia vida de honestidad, ¿no? Hay un libro que se llama Quitando malezas y sembrando semillas de Dennis Rainey, y dice de su padre, él mismo habla acerca de su padre, dice, como muchachito impresionable, dice, mi radar captaba más de la vida de mi papá de lo que él jamás se imaginó. Dice, durante mis azarosos años de adolescente, él era el ejemplo y el héroe que necesitaba, dice, y todavía lo es. Me enseñó la importancia del trabajo tenaz y de completar una tarea emprendida. Dice, aprendí de él qué significa un compromiso duradero. Dice, nunca tuve miedo de que mis padres se divorciaran. Papá estaba absolutamente comprometido con mamá. Y dice, y yo me sentía seguro y protegido. Dice, y lo que es más importante, me enseñó sobre el carácter. Él hacía lo correcto. Dice, aún cuando nadie lo observaba. Esto es integridad, ¿no? Dice, nunca lo oí hablar de mentir sobre los impuestos. Los pagaba y no se quejaba. Su integridad era impecable. Nunca lo oí mentir. Y sus ojos siempre demandaban que se le respondiera con la misma veracidad. La imagen mental de su carácter sigue hoy motivándome e impulsándome. Wow, impresionante, ¿no? Lo que un padre puede generar en un hijo. O sea, lo que un hijo puede aprender de un padre, con su ejemplo, con su vida, con su forma de ser, de pensar, de actuar, de hablar, ¿no? Impresionante, ¿no? Lo que podemos enseñar a nuestros hijos totalmente en esto. Les platicaba también a los compañeros, no sé, de mi vida, y algo, pues un muy mal ejemplo que tuve de mi papá y que me di cuenta desde pequeño acerca de esto. Mi papá era muy mal administrador, creo que hasta la fecha sigue siendo mal administrador de sus recursos, de su dinero sobre todo, muy mal administrador. A mí me molestaba mucho que él tenía dinero, o sea, llegaba el día de la quincena, el día de su pago, y pasaba 2, 3 días y se acababa el dinero. Él era muy mal administrador en esto, prácticamente, pues, durante los primeros días teníamos muchas cosas, ¿no? Se lo gastaba a manos llenas el dinero, con muchas cosas, pero después, hacia mediados o hacia final de la quincena o de la semana, según el pago, ya no había dinero, ya no había cosas, no había de dónde sacar, y entonces era endeudarse, pedir prestado con algunas personas, y era algo que no me gustaba, ¿no? Nunca me gustó de él esta parte. Una escena que tengo muy, muy grabada con papá era como acudían personas a cobrarle a la casa, ¿no? Iban mucho a cobrarle, pues a veces sacaba cosas a crédito y no pagaba y cuestiones así, y me molestaba, eso me molestaba muchísimo, que las personas estuvieran tocando en mi casa para irle a cobrar a mi papá. Era algo que no me gustaba. Yo grabé mucho esa imagen en mí, yo dije, yo nunca voy a ser así, o sea, afortunadamente desde ese punto de vista pude decir, esto es algo, me di cuenta que no era algo bueno desde ese momento, desde pequeño. O sea, no solamente adoptando las cosas, ¿no? Sino ya valorando lo bueno y lo malo, ¿no? Tratando de ver esto. Entonces, algo que me molestaba era que cuando tocaban, mi papá se asomaba por la ventana y veía que era la persona que le iba a cobrar, me mandaba a mí a decirle a aquellas personas que no estaba, ¿no? Entonces, aparte de todo, yo tenía que mentir, porque mi papá en realidad sí estaba, pero él no quería dar la cara, ni siquiera se atrevía a dar la cara por sus deudas. Entonces, eso, wow, me molestaba, ¿no? Hasta la fecha yo creo que me sigue dando coraje esta parte de él, ¿no? Que fuera tan mal administrado con sus recursos, que se endeudara tanto, que no pagara sus deudas, me molestaba muchísimo, ¿no? Totalmente esto. Entonces, son cosas que podemos observar, que podemos ver, los ejemplos buenos, malos, y a veces desde pequeños darnos cuenta en esto, valorar y hacer un equilibrio en estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como padres? Pues cultivar también nuestra vulnerabilidad y transparencia, ¿no? Ante nuestros hijos. Entonces, el hecho de que podamos ser vulnerables ante ellos, reconocer fallas, errores, ¿no? Que seamos transparentes, donde a veces nos equivocamos, también esto es fundamental, ¿no?
Entonces, para desarrollar honradez en nuestros hijos, se requiere que seamos honrados delante de ellos, ¿no? O sea, que les demos el ejemplo. Una encuesta realizada entre jóvenes que asisten a la iglesia, la que citamos anteriormente de Es bueno, es malo, revela que el 37% dice que rara vez o nunca oyen a sus padres admitir que se han equivocado en algo que han dicho o hecho. Esto es muy común en muchos padres, ¿no? El hecho de equivocarnos y a pesar de que sabemos que nos equivocamos, no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque yo creo que sentimos que perdemos autoridad, que perdemos presencia delante de nuestros hijos, no sé, una cuestión así. Y realmente es un error, ¿no? Realmente estamos fallando aún más el no reconocer cuando estamos fallando. ¿Querías, Alan, decir algo? Sí, hermano, es que me acordé que pues mi papá no, pues yo lo veía que no decía mentiras, ¿no? Ajá. Pero tenía algo muy curioso, que cuando él iba al cine y no le gustaba el final, él inventaba el final, le cambiaba la película. Y lo, de, y lo decía así, bien serio, ¿no? Y es que pasó esto, y yo ya había visto la película. Dice, Decía, no coincide, ¿no? no coincide. Siempre fue así, él le gustaba mucho el cine y siempre le cambiaba el final a la película. Él le adaptaba, era guionista, le adaptaba el final a la película. Pero yo no sé por qué lo hacía, ¿no? Pero en otros aspectos de su vida, pues no mentía. Ok. Eso se me quedó muy grabado. Yo digo, bueno, Sí, sí, ¿Por sí. qué lo habrá hecho? Sí, quién sabe. A veces no entendemos por qué nuestros padres actuaban de cierta manera, ¿no? Pero bueno, hablando de enseñanza, a veces poco vale que le hablemos a nuestros hijos instándolos a ser honestos o enseñándoles si nosotros, como padres, no estamos dispuestos a ser honestos con ellos, ¿no? O sea, específicamente, ya no hablemos de la gente afuera, con ellos mismos. Y una forma de ser honesto es admitir nuestros errores, ¿no? Para que ellos puedan también en el futuro admitir sus errores o valorar la honestidad, nosotros necesitamos admitir nuestros errores. Un ejemplo que comenta Josh McDowell en el libro, dice, hace poco, como mi esposa y yo, dice, con toda la familia nos mudamos de California a Texas. Dice, y mi hija de 15 años tuvo problemas por el cambio. Dice, una noche Katy, su hija, hizo un comentario que expresaba esos problemas, dice, y yo me alteré. Le dije cosas crueles y fui agresivo con ella. Ella se fue a su cuarto y yo me fui a acostar. Unos 15 minutos después, dice, mi esposa se acercó y me despertó. Me dijo, tienes que disculparte con Katy. Me dijo, lo que le dijiste le dolió. Dice, en mi somnolencia y orgullo contesté, lo haré mañana. Dice, no, insistió mi esposa, tienes que hacerlo ahora mismo, ¿no? Dice, así que me vestí, fui al cuarto de mi hija y le pedí perdón. Admití que había actuado mal, que no había reaccionado como debería haberlo hecho, y le dije que lo sentía. Esos momentos de penosa sinceridad con mi hija significaron mucho para nuestra relación y su comprensión de lo que es la honestidad. Es algo profundo, ¿no? El hecho de reconocer como padres cuando nos excedemos, cuando nos exaltamos, cuando decimos palabras de más, cuando nuestro tono de voz es incorrecto, cuando inclusive llegamos a golpear a nuestros hijos sin una explicación, sin algo verdaderamente que haya meritado esto, ¿no? Entonces tenemos que obviamente arreglar estas cosas. Por eso dice la Biblia que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿no? O sea, que arreglemos las cosas antes de que finalice el día, porque esto genera en nosotros, en nuestros hijos, en todas las personas heridas, ¿no? Va generando heridas que si no sanan, se pueden quedar abiertas por mucho tiempo, ¿no? Pueden generar en nuestros hijos resentimiento, rencor o inclusive cerrazón a nosotros, o sea, pueden cerrar su corazón a nosotros porque no entienden esta parte. Entonces, reconocer esto es muy importante, ¿no? Entonces, cuando nos equivocamos, cuando erramos, necesitamos confesarlo de forma sincera a Dios, ¿no? O sea, primero a Dios y también a nuestros hijos, ¿no? O sea, si es posible, enmendar el mal y seguir adelante, ¿no? En realidad, yo creo que nuestros hijos, nuestros chicos van a respetar esto, lo van a recordar, ¿no? O sea, y puede ser que lo imiten, ¿no? En realidad, o sea, estos ejemplos pueden marcar muchísimo a nuestros hijos, ¿no? Totalmente, el que nosotros admitamos nuestros errores, nuestras equivocaciones, es algo fundamental para ellos. O sea, puede ser un gran ejemplo para ellos que seguramente van a recordar toda su vida, ¿no? Otro aspecto es enseñar honradez a nuestros hijos. En general, yo creo que toda la gente conoce este precepto, este mandamiento de que no debemos mentir, ¿no? O sea, que no
no debemos decir mentiras, pero en realidad no ven la totalidad de este concepto como parte de la verdad, ¿no? O sea, no ven a la persona más importante del universo en la cual se basa este precepto, o sea, que es Dios, ¿no? O sea, no alcanzan todavía, yo creo, a entender muchos de estos aspectos. Entonces, la idea es que enseñemos honradez a nuestros hijos al aprovechar todas las oportunidades que se nos puedan presentar para poderles enseñar, ¿no? El valor de la honestidad y el hecho de que la honradez es buena porque Dios es bueno, Dios es veraz, ¿no? Dios cumple con todas estas cosas. Entonces, pues debemos aprovechar cualquier ocasión, ¿no? Igual, como lo hablábamos con la sexualidad, cualquier ocasión, noticieros, televisión, alarma de un coche, ¿no? Para dialogar sobre cómo es el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué le tenemos que poner alarma a los coches? ¿Por qué cada vez los hacen más seguros? ¿Por qué tienes que ponerle candado a tu casa afuera, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Porque en general el mundo hay maldad, ¿no? Si todo el mundo fuera honesto y veraz como lo es Dios, no tendríamos necesidad de esto, ¿no? No tendríamos que cerrar con llave nuestras puertas, no tendríamos que ponerle alarma a nuestros coches, ¿no? Todo este tipo de cuestiones no tendrían que pasar. Entonces, ¿cómo de cada detalle, de cada situación de la vida podemos enseñarle a nuestros hijos aspectos de honradez, ¿no? Podemos aprovechar cuando salimos de compras para reforzar las normas de Dios sobre la honradez. Ejemplos que nos da el libro es dejar que los niños paguen, ¿no? O sea, le paguen al cajero, por ejemplo, en el centro comercial, que reciban el cambio, que lo hagan de forma correcta, que inserten las moneditas en las máquinas a veces para los estacionamientos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y tomar tiempos para dialogar, para comunicar los mensajes de honestidad. ¿Qué pasa si yo no hago eso, ¿no? ¿Qué pasa si yo me quiero evitar el pago de un lugar, ¿no? De un estacionamiento, no lo quiero pagar. Entonces, digo una mentira o engaño a alguien, ¿no? Entonces, tengo que enseñar, o sea, hacer las cosas correctas y enseñar por qué las hacemos, ¿no? En este caso. Entonces, guiar a los jóvenes mayores, por ejemplo, también sobre los negocios, ¿no? ¿Por qué los negocios a veces tienen que compensar los robos que sufren alzando los precios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todas las pérdidas que tienen que recuperarlas de alguna manera, ¿no? Por todos los robos que sufren y todo ese tipo de cuestiones. Y cómo todo esto rompe el ideal de Dios, ¿no? De un mundo honrado, de un mundo transparente, de un mundo, de alguna manera, vulnerable, ¿no? Ante ciertas cuestiones. Entonces, una es enseñar la honradez, pero otro también es estimular la honradez en nuestros hijos, ¿no? O sea, con ciertas experiencias que habíamos dicho, enseñarlos, pero también estimularlos, ¿no? Entonces, cuando nuestros hijos son pequeños, a veces nos podemos dar cuenta que estamos estimulando a veces una falta de veracidad en ellos porque por la forma en cómo reaccionamos a ciertas situaciones, ¿no? La forma en que nosotros hacemos ciertas cosas. Un ejemplo acá dice, si entramos en una habitación y vemos a un niño que rompió un objeto, ¿no? Nuestro hijo que rompió un objeto, la pregunta que le hacemos, ¿tú lo rompiste? Y queremos, obviamente, como papás, que los niños nos digan, sí, sí, yo lo rompí, ¿no? O sea, en general, ¿no? Otro ejemplo es si oímos que de repente están algunos niños jugando y uno de ellos llora y nos damos cuenta que hubo una agresión de uno de ellos a otro, llegamos, lo encontramos llorando y al otro niño tratando de callarlo. No, 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 no digas, se van a escuchar, ¿no? Y lo que le preguntamos es, ¿le pegaste a tu hermanito? Entonces, de alguna manera les estamos dando, con este tipo de preguntas, les estamos dando la oportunidad que ellos libren esta situación, que ellos se salgan de esta situación. Entonces, confrontar a nuestros hijos de esta forma hace difícil que su mente responda de una forma correcta, verdadera o veraz, ¿no? Entonces, dice el autor, casi podemos ver los engranajes en sus cabecitas dando vuelta y preparando una respuesta, ¿no? Y diciendo, a ver, sé cuál es la respuesta verdadera, ¿no? O sea, esta pregunta. Pero si yo digo que sí, me van a regañar. Si yo digo que sí rompí el juguete o que sí le pegué a mi hermano, me van a regañar. Entonces, su cerebro dice, pues voy a probar decir otra cosa para ver si me da resultado, ¿no? O sea, para ver si logro engañar a mis papás. Y a veces mi esposa le dice a mis hijas, yo creo que aquí hay un fantasma entonces, porque si no fuiste tú, entonces ¿quién fue? O sea, si no hay nadie más, entonces hay fantasmas, ¿no? Porque si no fuiste tú quien la rompió, ¿qué sucede, no? Entonces, a veces los niños prueban esto para ver si da resultado. Entonces, pareciera que estamos estimulando la deshonestidad de nuestros hijos, porque con ese tipo de preguntas prácticamente los estamos obligando a mentir, ¿no? O sea, conforme lo estamos haciendo. Entonces, una forma de facilitar su contestación veraz, de una forma verdadera, preguntando en un tono serio, pero no enojado,
el ejemplo del objeto roto. Dice, rompiste ese objeto, ¿no es cierto? O sea, ya le estamos combinando la parte de una aseveración, ¿no? En este caso, en un tono serio, no enojado, pero, o sea, obligándolos prácticamente a que nos digan la verdad, ¿no? O de la otra forma, ¿por qué le pegaste a tu hermanito, no? O sea, ya asumiendo que él le pegó, ¿no? Entonces, lo forzamos ya a tener que dar una respuesta en función de lo que hizo, ¿no? No preguntándole si lo hizo o no. Entonces, este método con los hijos, sobre todo con los hijos pequeños, estimula la veracidad en ellos, ¿no? O sea, va a estimular la honradez en ellos. Entonces, tenemos que poner en práctica esta parte. Para estimular la honradez en nuestros hijos, debemos también aprender que criticar, sermonear, gritar, discutir, no es lo más eficaz, ¿no? En estos casos. Entonces, tenemos que frenar esto cuando somos tentados a relacionarnos con nuestros hijos en base a reglas, solo puras reglas. No hagas esto, no toques lo otro, no hagas aquello, ¿no? Entonces, en general, hay ocasiones cuando nuestros hijos necesitan sentir nuestro enojo ante su desobediencia, cuando este es persistente, pero en realidad, ¿no? Esta parte debe ser poco frecuente, ¿no? O sea, tiene que equilibrarse con abundancia de palabras que subrayan puntos fuertes y las cualidades positivas en nuestros hijos. Entonces, es como la parte de cuando a veces tenemos que llegar a darle una corrección a nuestros hijos a través de un golpe, pero no dejemos solamente la parte del golpe, sino afirmemos a nuestros hijos. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué le pegué? ¿Por qué te pegué? Porque desobedeciste en esto. Pero eso no quiere decir que no te ame. Al contrario, te amo mucho y por eso te corrijo. Por eso estoy corrigiendo esto, para que cuides tus actitudes, para que cuides tus palabras, tus actos, ¿no? Pero te amo, ¿no? O sea, el hecho de que hayas esto no quiere decir que no te amo. Otro aspecto es premiar la honradez, ¿no? También esto estimula, esto motiva, ¿no? El premiar la honradez. En las estadísticas que hay, en las investigaciones, hablan de que 15 de cada 20 jóvenes dicen que es más fácil obtener la atención de sus padres si hacen algo mal. O tal vez sea la única forma a veces de obtener la atención de sus padres solo si hacen algo malo, ¿no? Entonces, caramba, las cosas buenas no las premiamos, no las vemos, solamente las cosas malas, es lo que están diciendo los jóvenes. Hay un libro que se llama El jefe en un minuto. Este libro, los autores de este libro estimulan a los jefes de las oficinas, de las fábricas, de esto, a circular entre sus empleados, ¿no? A circular entre sus trabajadores, buscando pescarlos o captarlos haciendo algo bien. O sea, no, fíjense, porque generalmente hacemos lo contrario. Estamos checando a la gente para cacharlos haciendo algo mal y regañarlos, ¿no? No, acá es al contrario. Dice, estimula a los jefes a que busquen, que se den cuenta de las cosas buenas de sus empleados. ¿Para qué? Para demostrarles su aprecio y su estímulo por los esfuerzos que ellos hacen. Entonces, esto es algo motivante, ¿no? Para los trabajadores. O sea, es un reconocimiento a su trabajo, a su labor, porque generalmente en las empresas se remarca mucho el error. Se está remarque, 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 ¿no? Todo el tiempo te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste, fallaste, te voy a correr, o diferentes cuestiones, amenazas y todo esto. Pero cuando algo se hace bien, se nos olvida reconocerlo, se olvida reconocerlo. Entonces, pareciera que esto sucede lo mismo en casa, ¿no? Cuando nuestros hijos se portan mal, somos muy marcados en ello, y cuando hacen bien, bueno, es su obligación, ¿no? O sea, a veces pensamos es su obligación, lo tienen que hacer. Entonces, ejemplo, con lo que dice este libro, el consejo es, busca captar a tus hijos haciendo algo bien. O sea, pon atención en lo que están haciendo. Y entonces, por ejemplo, cuando sacan la basura, agradéceselos, ¿no? O sea, te agradezco que hayas sacado la basura. Cuando hacen las tareas de la escuela, puedes hacer un comentario como que valoras mucho la manera en que están poniendo el empeño en hacer la tarea, en su tarea de su escuela, ¿no? Cuando ordenan su recámara, les puedes reconocer la manera en que están cuidando sus cosas, ¿no? El orden que mantienen. Entonces, esta técnica puede influir sobre la actitud y puede sobre todo reforzar la buena conducta en ellos, ¿no? Entonces, cáptalos, péscalos, ¿no? Haciendo algo bueno y reconócelos. O sea, dales el valor y el reconocimiento, el estímulo, el premio, ¿no? Por estar haciendo algo bueno. Y bueno, casi las últimas partes tenemos que ayudar a nuestros hijos a hacer suyas las normas de Dios sobre la honradez, ¿no? Entonces, tenemos que ayudar a nuestros hijos a adoptar las normas de Dios sobre la honestidad. Entonces, esto tiene que ser una prioridad para nosotros como padres que queremos reflejar la imagen de Dios, ¿no? En ellos, en nosotros y en ellos. Entonces, nuestros hijos quizás puedan ver valores piadosos en nosotros, quizás nos oigan hablar con convicción, a veces predicar en la iglesia, ¿no? Pero a menos que hagan suyos esos valores,
seguirán siendo vulnerables y cediendo ante las presiones de la cultura, de los amigos, de la gente, ¿no? Entonces, nuestros hijos pueden tener respuestas correctas, pero actitudes incorrectas, ¿no? Entonces, la meta sería alimentar su motivación interior que los impulsa a honrar a Dios, honrar a Jesús, a Jesucristo, a vivir una vida responsable, una vida productiva, una vida centrada en el prójimo, como lo menciona Jesús, ¿no? Que brota de la relación con el Señor, ¿no? Y que practiquen la obediencia como consecuencia de esa relación, ¿no? Vamos a Juan 14, 21 al 24 para ver qué nos dice el Evangelio en relación a esta parte. Juan, capítulo 14, versículos 21 al 24. Dice la palabra de Dios, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, hablar de los mandamientos de Dios es importante. Hablar del cumplimiento de los mandamientos de Dios es sumamente importante, ¿no? La promesa es, quien guarda sus palabras, dice, vendré yo y mi Padre y moraremos en esa persona. Somos templos de Dios, somos templos donde Dios habita y obviamente Dios habita donde estamos actuando de forma correcta, de forma pura, de forma base a la verdad. Entonces, el adoptar todos estos valores para un niño es un proceso. Empieza con información, con enseñanza, ¿no? que le vamos compartiendo. Después tenemos que dedicar tiempo, dedicarle tiempo a esta parte de compartir la información con nuestros hijos, enseñándoles ejemplos de la Biblia, tal vez de honestidad y los beneficios que tal vez al corto o a veces a largo plazo trae la honestidad. Después de la interacción con la verdad, después el próximo paso es la interacción con la verdad, ¿no? Entonces, animar a nuestros hijos a poner a prueba la información que tienen para ver si es válida, ¿no? Y para ver cómo se aplica en diversas situaciones, ¿no? Que hay en la vida, en el mundo. Y entonces aquí es donde nosotros podemos involucrarnos como padre, conversando con ellos de una manera considerada, de una manera correcta, y preguntándole a nuestros hijos, ¿no? Animándolos a hacer cosas también ellos, ¿no? O sea, tratar de captar percepciones, información o verdad que hay en ellos, ¿no? El siguiente paso será involucrar, implementar los resultados, ¿no? Una vez que ellos conocen la verdad, conocen el mandamiento y ubican cómo actuar en diversas situaciones, el siguiente es implementar esta información, ¿no? O sea, implementar los resultados de la información y de la interacción en su estilo de vida. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es tratar de ayudar a nuestros hijos a poner en práctica todo lo que han aprendido, todo lo que han descubierto a través de pruebas, a través de experiencias, ¿no? Entonces, podemos ayudarles a buscar maneras prácticas de aplicar la verdad que han aprendido, ¿no? Que han experimentado. Por ejemplo, haciendo preguntas cotidianas de cómo se aplicaría esto a tu conducta cotidiana, ¿no? Otra podría ser, ¿tendrá esto impacto en tu manera, en cómo manejas y cumples tus obligaciones o cómo reaccionas, cómo interactúas con tus maestros? Entonces, con ciertas cuestiones los ponemos a prueba en ello y podemos ver sus respuestas en eso. Entonces, este proceso de internalizar la verdad de Dios es todos los días, es permanente, es toda la vida, ¿no? La formación de los valores realmente empieza hasta la adolescencia, ¿no? O sea, que los niños pasan adolescentes y empiezan a comprender o adoptar ciertos valores. Entonces, los niños pequeños no tienen toda la madurez para poder procesar todas estas ideas, ¿no? Tal vez, pero lo que es muy fuerte en ellos es el ejemplo, ¿no? El ejemplo de los papás. Entonces, si papá está siendo ejemplo y enseñando las normas de Dios sobre la honestidad, durante sus primeros años, ellos lo van a guardar en su memoria, lo van a almacenar como recursos para posteriormente usarlos en el futuro. Se van a acordar totalmente del ejemplo que sus papás les daban. Entonces, al llegar a la adolescencia, este proceso de ayudarles a internalizar y personalizar las normas de Dios puede hacerse más fácil o tal vez más interactivo. Bueno, entonces esta es la lección en cuanto a la parte de la verdad, ¿no? En cuanto a la parte de la honestidad, en cuanto a la parte de la integridad, en cuanto a la parte de adoptar valores, ¿no? De adoptar normas santas para la vida en cuanto a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué preguntas tenemos para el foro en esta sección?
actividades para reflexión, diálogo y acción que vamos a tener en el foro. Bueno, preguntas muy directas. ¿Qué estás haciendo para ser un ejemplo de vida íntegra ante tus hijos? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ya dijimos, íntegro, integridad es no cambiar, ser el mismo, siempre, en todos lados, ser el mismo en la iglesia, ser el mismo en la escuela, ser el mismo en el trabajo, ser el mismo en la calle, ser el mismo en todos lados. Entonces, ¿qué estás haciendo para ser un ejemplo de vida íntegra ante tus hijos? Otra pregunta, ¿existen áreas en que eres menos honrado? Y aquí la cuestión es ser sincero, ¿no? Como una forma de confesión entre nosotros, sé sincero. ¿En cuáles te está costando trabajo ser honrado, ¿no? En ello. No necesariamente que estés robando a alguien, pero puede ser que estés engañando a alguien a través de algo y estás siendo poco honrado o menos honrado. La siguiente pregunta en esto, ¿qué cambios necesitas hacer en estas áreas? O sea, ¿qué necesitas cambiar para ser totalmente honrado en todo, ¿no? Y para completar la tarea o lo que vamos a hacer en el foro esta semana, vas a completar las siguientes frases. Una, dice, una vez tuve que pagar el precio de la falta de honradez. ¿Cuándo? Narra la experiencia, narra ahí la situación que viviste. ¿Qué precio tuviste que faltar por tu falta de honradez? Pues tal vez no eras cristiano todavía, pero habla de ello, o sea, habla de la experiencia, ¿no? ¿Qué tuviste que pagar por ello? Y la siguiente, una vez coseché los beneficios de la honradez, ¿cuándo? O sea, una va enfocado en lo negativo y otra va enfocado en lo positivo. O sea, ¿qué precio pagaste por la falta de honradez y qué beneficios cosechaste por la honradez que tuviste o aplicaste en tu vida? ¿Ok? Entonces, son tiempos para reflexionar, para pensar en ello, en las cosas que hacemos o dejamos de hacer, en lo que ha sido nuestra vida y sobre todo el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos con esta parte. ¿Okay? Bueno, con esto finalizamos esta sesión, que fue la sección número 2 y vimos la lección número 3 y 4, donde hablamos de la pureza y la verdad del Padre. ¿Ok?